Bueno, me tomo la libertad de cambiar de sesión. No os mováis de aquí, no os mováis. Podemos continuar el debate, pero entramos en la sesión siguiente, que se trataba, pues, una cosa nueva que hemos introducido en la CREX. Muchas personas decían, pues nos quedamos sin poder preguntar, las sesiones han sido muy largas hasta el final, no ha habido tiempos. Pues bueno, hemos introducido esta media hora, ya que es un poco corta, para que haya más cuestiones, si son para Alexandre o si de cualquier otro tema. Yo invitaría a todos los que habéis intervenido hoy, si podéis estar aquí y contestar cuestiones, y cualquiera que quiera preguntar, pues nos abrimos a esta sesión a ver si hay interés en que tenga lugar. Pues a mí me ha pasado eso precisamente, que me he quedado con preguntas en la anterior sesión sobre SEO y bueno, antes hablabais en la sesión de SEO sobre si repercute en las redes sociales o la difusión en redes sociales sobre las citas. Yo eso no es algo que tenga nada claro ni que tenga contrastado, y que de hecho yo diría que no necesariamente, todo lo contrario. Pero creo que esta difusión, bueno, como estábamos comentando ahora con Alex, sí que tiene otro tipo de repercusión, ¿no? De alguna manera pues estás ayudando a luchar contra la desinformación. Y no solo eso, también enlazando con algo que comentaba, bueno, que creo que al final las redes sociales lo que ayudan es a crear comunidad, ¿no? Y es que al fin y al cabo en las revistas no solamente se trata de conseguir citas, que bueno, sí, es muy importante, pero también hay eso, es importante crear comunidad, ¿no? Para tener revisores, para tener autores, etcétera, ¿no? Y bueno, quería preguntaros también por vuestra opinión sobre eso y qué otras repercusiones pueden tener, ¿no? Yo soy muy raro, entonces como utilizo las redes sociales para informarme, pues en mi caso yo hay cosas que... Más fuerte, por favor. Yo hay cosas que encuentro en redes sociales y que luego cito, pero porque las utilizo como una fuente de información más. Entonces, pues bueno, por diferentes canales, pero es el mismo objetivo, al final. Pero bueno, eso que llega, yo soy un poco raro a lo mejor. El funcionamiento en las bases de datos no te hace falta, ¿no? No, pero es que no sobran oportunidades de intentar optimizar. O sea, hay que utilizarlas todas, por eso que es tan difícil al final que no hay que poner barreras. Y pues todos los frentes que utilices, todos los recursos que tengas son pocos al final. Yo no creo que haya que quitar una cosa por poner la otra, vamos. Hola. Gracias Natalia por la pregunta, porque yo creo que es un tema importante. Y yo creo que, y si hay alguien, no sé si todavía está José Luis por aquí, la literatura no ha demostrado que haya una causalidad, es decir, hay una complementariedad. Es decir, obviamente, cuanto más difusión mejor para todo, para una revista y para sus artículos, pero no necesariamente hay una causa-efecto por el mero hecho de que yo esté haciendo una actividad intensa en las redes, que eso necesariamente me va a repercutir en otro tipo de impacto. Puede que sí, puede que no, pero también se busca otro tipo de acciones, y para mí la conversación con los lectores en las redes es fundamental para generar esa imagen, iba a decir de marca, pero es al final esa imagen de la revista, ¿no? De como su reputación, su prestigio, su huella, y que se vea como que es algo humano con el que las personas pueden conversar y generar una conversación. Y creo que eso hoy día, y sobre todo con la gente joven, eso es fundamental. Y en las redes creo que sí que ayudan a las revistas a hacer eso. Hola. Yo tengo, bueno, os doy las gracias y como editora tengo más dudas que respuestas, ¿no? Uniendo un poco lo que ha estado explicando Alexandre a la mesa anterior del SEO, ¿no? Yo entiendo, en mi ignorancia, que una cosa es el movimiento en redes sociales buscando una reputación de revista para mi grupo de referencia, mis investigadores de referencia, y otra cosa es la base social que ha explicado Alexandre, ¿no? A mí me parece muy importante que las revistas, para que tengan impacto social, lleguen a la sociedad, y para eso necesitan evidentemente poder comunicar bien lo que hacen, pero incluso teniendo, y perdonad, un buen community manager, la pregunta es si cuando va un lector, persona normal, no sé, tu madre, tu tía, tu tío, tu vecino, a la revista a leer el artículo va a entender algo. Es decir, porque yo creo que los artículos científicos en general están, sobre todo en España, muy dirigidos a una comunidad científica, no a la sociedad.
Esa es mi percepción. Es verdad que yo no soy especialista en comunicación, el mío es área más de humanidades, en el sentido de literatura, filología y demás, pero evidentemente ese tipo de artículos no lo puede leer nadie. Incluso si descubrimos una obra nueva de Lope de Vega, es decir, y se está explicando en un artículo, es muy difícil que alguien de la sociedad lo pueda, una persona normal con cultura, lo pueda entender y pueda valorar eso. Dicho lo cual, conecto un poco con lo que dijo Isidro, que me interesa mucho, y me interesa mucho como profesional. O sea, yo creo que incluso nosotros debemos diferenciar muy bien y tener muy claro en nuestra cabeza cómo funcionan las cosas, porque al final da la sensación que estamos trabajando también para el marketing y el maquillaje. O sea, si Google, nos lo ha dicho Isidro ahora, ¿no? Dependiendo si es .es, .com, los resultados son distintos, eso ya es un dato muy importante. Entonces, yo creo que lo que tenemos que trabajar las revistas y los editores son los datos, es decir, tener muy claro cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestros contenidos y ser muy transparentes en todo eso. Y a partir de ahí, los especialistas en marketing, en SEO y en todo ese tipo de cosas que trabajen. Pero que nosotros seamos, o sea, no confundamos nuestros papeles, no nos volquemos en buscar lo que decía esta mañana Aguadet, ¿no? Que terminamos queriendo tener impacto sin tener visibilidad. O sea, eso es al fin y al cabo un desencadenante. Eso, perdonad esta mezcla de ideas, pero es lo que me late. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, un poco por contestarte, pero más que nada con el fin de poner un modelo. Verás, en Estados Unidos y en Inglaterra, cuando tú vas a un kiosco a comprar revistas, pues puedes encontrarte revistas de todo tipo. Por supuesto, tienes el Newsweek o tienes el Times, tienes incluso el Playboy. Bueno, pues también tienes el Nature o el Science. ¿Y por qué razón? Y contestando a tu pregunta en el sentido más profesional, porque en Nature hay muchos apartados. En Nature hay una sección de noticias que a veces, por ejemplo, incluye, entre otras cosas, las problemáticas laborales de los investigadores españoles. Luego hay una sección como de comentarios, que en realidad el artículo central o los artículos centrales que están escritos en un alto nivel, la gente no entiende, pero por eso hay un comentario previo donde un editor asociado resulta que explica en una manera más sencilla de qué es la trascendencia de ese artículo, porque ese artículo aparece en la portada y hay varios comentarios de esos. Luego hay periodistas contratados que hacen periodismo de investigación. Yo hace poco contacté con uno de ellos para criticar ciertas actitudes de cierta organización de evaluación en cierto país. Bueno, pues existe eso. Luego está el núcleo duro, que son los artículos científicos puros, que en el caso de Nature Science tengo que decir directamente que me resultan muy complicados, incluso algunos que pudieran ser cercanos a mí son complejos, pero eso es otra historia. Y luego finalmente tenemos cosas como hablan de software, que puede ser útil para científicos, novedades de productos, máquinas, secuenciadores, etcétera, recensiones, pero no esa recensión fabulosa, que qué maravilloso es lo último que ha hecho Enrique Orduña. Pues recensiones serias, rigurosas. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, tú tienes que buscar una revista que sirva a la comunidad. Y la comunidad puede ser la comunidad científica, pero también la comunidad interesada, la comunidad culta en tu área, en humanidades, la comunidad culta no científica, no académica, interesada en ese tema. Y tienes que preguntarte cuáles son los canales y si tú puedes asumir todos esos canales en tu revista. Y si no lo puedes hacer en el formato convencional, tipo revista, tal, sí en los aspectos que lo pueden complementar. Estábamos hablando de redes sociales y similares. Hay redes sociales que son muy diferentes entre sí, que cada una tiene un perfil distinto. Yo, por cerrar, mi respuesta es: un modelo de éxito es Nature. Y Nature es un modelo de éxito no por los 14 artículos de investigación que reciben 1000 citas cada uno que publica en cada volumen, sino porque es atractiva suficiente para que tú te vas a un kiosco de la Quinta Avenida de Nueva York y allí la puedes adquirir directamente. A mí me gustaría preguntar a los de la mesa redonda qué opináis de los preprints en relación,
porque se está fomentando mucho que las revistas se animen, y los autores, si las revistas, claro, si la revista está de acuerdo a que se publiquen preprints. Y yo estoy totalmente en contra. Yo no sé, en la sala también me gustaría saber opiniones. ¿Puedo? ¿Yo también puedo? Sí. ¿Sí? Vale, empiezo yo. Yo creo que una revista como EPI, que tiene un tiempo de publicación corto, quizás la competencia del preprint es muy distinta, ¿no? Porque al poco tiempo de tener el artículo, pues el preprint pues ha estado compitiendo, ¿no? Lo que decíamos antes de la primera versión o de la última. En algunas disciplinas y en algunas revistas es la única forma de tener una cierta visibilidad de unos contenidos para que no queden obsoletos. Yo creo que es el otro elefante que presentaba, lo digo, MDPI y otras revistas, que lo que ponían en cuestión es los tiempos de publicación de otras revistas. Y por tanto, el preprint intenta solucionar un problema, pero yo creo que no es la solución a largo plazo. Es una solución temporal mientras las revistas no sepan encauzar y bajar el tiempo de publicación, porque es lo que de verdad le está publicando. La gente no quería publicar preprints, la gente lo que quería es que sus artículos salgan rápido. Preprint es lo que tienen que hacer porque ven que una revista les lleva 1 año y medio, 2 años en ser publicado, y por tanto yo creo que el preprint, como pasó con algunas cosas como Megaupload, son soluciones parche temporales para el largo plazo, porque mientras no llegamos algo se va a tener que hacer. Es mi visión personal, y no estoy hablando de la calidad del proceso, porque yo soy de los que creo que aportan, aun defendiendo la ciencia abierta, creo que en este caso pueden aportar ruido y dispersión. Gracias, Tomás, por la pregunta, porque yo creo que es importante. Yo creo que hay un gran porcentaje de gente que confunde el concepto preprint. Hay mucha gente que piensa que el preprint es ese trabajo ya publicado que ya está aceptado y que todavía no está publicado, y que durante ese proceso de 2-3 meses en el que ya te han dado el OK pero no está publicado, se puede subir un documento más maquetado o menos maquetado. O sea, eso es lo un confunde postprint. con un postprint, ¿no? Eso es un postprint, pero muchísima gente no entiende que el preprint es ese trabajo previo que todavía no ha pasado un proceso de revisión. Y ahí entramos en otro debate, que es a quién pertenece ese documento, porque si todavía no ha sido enviado a una revista, todavía no ha sido revisado por nadie, esa persona podría depositar ese trabajo y no habría ningún problema, especialmente en ciertas disciplinas como la física, donde se inventó los servidores de preprints antes de que existiera la palabra Open Access. Entonces yo creo que mucha gente confunde lo que es el preprint y el postprint, y si te centras en el preprint, creo que sí. Si me dijeras el postprint, ahí ya entramos en un debate en el que ya no sabría, para la revista a lo mejor se está perdiendo ese impacto a la revista. Al autor le favorece, pero a la revista pierde porque está recibiendo esas descargas y todo ese impacto en otros lugares, y se relaciona con lo que Isidro comentaba al principio de depositar los trabajos en múltiples sitios y pierde impacto la revista, ¿no? No sé si Isidro iba por ahí y paso la palabra. No, vamos a ver, yo creo que son conceptos diferentes, porque en realidad el preprint es una versión. Entonces, el hecho de que tener varias versiones va a favorecer el impacto relativo por el hecho de la geolocalización es evidente. La cuestión es, ya no como versión, sino per se, como documento que tiene vida propia, independiente, autónoma. Pues es que depende de las disciplinas. Hay disciplinas donde realmente, por las razones que sean, ese documento no acaba siendo publicado. Por tanto, ese documento tendría que pasar a tener otro nombre, otro nivel. Entonces, yo lo que veo confuso es que se mezclen ambas cosas. Es decir, desde un punto de vista práctico, un preprint que termina publicando debe desaparecer. Es decir, Sí, pero no desaparece, es el problema. sí, pues me pides mi opinión, esa es mi opinión. Es decir, un preprint que no termina generando un documento puede tener vida propia y debe preservarse. Es un acto intelectual que debe preservarse. Si se genera una versión final, yo creo que no hay razón alguna para seguir existiendo y genera confusión. Habría alguna excepción puntual en el sentido de recomponer la historia del manuscrito, pero eso en general es poco relevante. Podría ser más bien una excepción
pero una que confirma la regla general. ¿Más opiniones? Sí. Y otro problema surge con revistas que, mientras está el proceso de revisión, dicen que lo cuelgues en preprints de esa propia revista, que luego puede ocurrir, como ha ocurrido, que no llega a publicarse en el proceso de revisión y luego el autor tenga dificultades para quitar ese preprint de esa revista, con lo cual no es aceptado académicamente en otras revistas porque ya dice que existe un preprint, ¿no? Entonces es un tema muy polémico el tema de los preprints, ¿no? Y como comentaba Isidro, si es publicado tendría que desaparecer ya el preprint, ¿no? Entonces genera muchas dudas a nivel de las autorías científicas y el reconocimiento académico que luego pueden tener las mismas, ¿no? Yo particularmente no estoy de acuerdo con los preprints, excepto en ciertas disciplinas que permite, el repositorio tiene un reconocimiento científico para la defensa del autor. Otra cosa es para el avance de la ciencia, que lógicamente el preprint es mucho más rápido para el avance de la ciencia. Sí, bueno, es que la postura oficialista de muchos centros y instituciones que subvencionan investigación, la postura siempre es que haya preprints para que la ciencia se difunda más. Pero yo creo que realmente a los editores no nos interesa, porque ya se ha demostrado algunas veces que ese preprint está recibiendo muchas citas en el repositorio donde está y luego cuando se publica el artículo no lo cita casi nadie porque ya es un tema pasado, ¿no? Y si fuera verdad que si hubiera una disciplina muy fuerte, que yo lo veo imposible, que el que ha subido el preprint luego lo retire cuando ya cuando ya el artículo tampoco no ha sido aceptado, porque la ciencia que contiene ya no es buena, ¿no? Pero en el caso de que se publica, entonces se tendría que retirar del repositorio. Pero es que en ningún caso ocurre esto. Y bueno, yo de cara a un editor que está un poco preocupado por las citas, pues veo que el preprint se lleva citas. Y eso no. O sea, como editor, digamos, nosotros no damos ningún permiso a que los autores suban preprints, porque claro, si un autor sube el preprint es que tiene el permiso del editor, si no es algo ilegal que no puede ser, vaya. Si el editor no le da el permiso, no puede subirlo. Yo soy de una biblioteca de ciencias de la salud, entonces nosotros durante la pandemia teníamos una necesidad absoluta de información, no se publicaba la información, iba bastante rápido, o sea, aunque se publicó bastante rápido, pero bueno, necesitábamos tener mucha información y muy rápido. Y entonces la Biblioteca Nacional Americana, PubMed, la National Library of Medicine, empezó un proyecto piloto que llamó Preprint Pilot, en los cuales incorporaba dentro de PubMed, de la base de PubMed, artículos preprint de sus propios investigadores. Los metía en la base de datos de PubMed, te avisaba cuando tú abrías el artículo en la base de datos, te avisaba con una nota en verde, en la cual te decía que era un preprint, que no era un artículo, además te pone las palabras, te pone, este artículo no ha pasado revisión por pares, te avisaba, pero lo incorporaba en la base de datos y si era publicado finalmente, el artículo ya pasaba, se sustituía. Y esto lo han estado haciendo en la Biblioteca Nacional Americana. Como os digo, era un proyecto piloto y creo que la última información que leí, a lo mejor me equivoco un poco, era que aproximadamente la mitad de los artículos que aparecen en preprint acababan finalmente publicados. Pero tendríamos que ver un poco el proyecto. Lo digo por si os interesa echarle un vistazo. Se llama Preprint Pilot de la National Library of Medicine. Aprovecho, hay un artículo de Fraser también que ha hecho un estudio de cómo de los preprints en relación a la COVID y los que no eran con la COVID, la facilidad con que eran publicados, eran mucho más publicados los que eran por COVID y mucho más rápidos, para ver un poco la calidad de los preprints y es un artículo muy interesante en no sé si es de Pirjota, no sé dónde lo han publicado, pero no lo recuerdo, pero que hay un artículo que habla muy bien sobre este tema. Los incorporaban en un repositorio, es decir, que no estaban por ahí sueltos, sino que estaban dentro de un repositorio y los pasaban a PubMed Central, es decir, al repositorio de la Biblioteca Nacional Americana, de la NLM también. O sea, que lo hacían como de forma muy formal, pero era una forma de tener una información que muchas veces a lo mejor podía llegar al público con esa necesidad que teníamos, ¿no? En ese momento de toda la información sobre COVID. Sí, hay algún aspecto positivo de los preprints, claro. ¿Más opiniones?
lo vamos dejando ya. Falta un minuto. Pues, ¿lo dejamos aquí? Vale, de acuerdo. Pues hasta mañana.